de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador que tras su vértigo. Gracias, Ana Cabello, por contar conmigo de nuevo para volver al nuevo encuentro planetario de la Fundación Pere Estrada. Aquí somos hoy asarquía todas, me parece, porque yo también tengo orígenes asárquicos, como bien sabes. Voy a empezar directamente dando algunas pinceladas biográficas de Elvira Roca, pero muy rápido, porque lo suyo es hablar del libro y que Elvira nos cuente, porque sobre esta novela hay mucho que contar. Elvira Roca pues, es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, doctora en Literatura Medieval, ha enseñado en varias universidades estadounidenses y europeas, latín y griego, literatura española e historia del mundo hispano. Es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en diarios como El Mundo, El País, ABC. Ha impartido conferencias dentro y fuera de España. La mayor parte de su vida profesional la ha dedicado, esto me encanta, a alfabetizar a adolescentes en la enseñanza pública como profesora de instituto. Y ha publicado los libros Imperiofobia y Leyenda Negra, uno de los ensayos más exitosos publicados en España en los últimos años. En 2018 fue galardonada con la Medalla de Andalucía y la Medalla de Honor de San Antelmo y con el Premio de los Libreros Recomiendan, otorgado por el Gremio de Libreros de España. En 2019 recibió el Premio Héroes Olvidados, concedido por la Fundación Blas de Lezo, y en 2022 el Premio 1812, que otorga el Club Liberal de Cádiz, así como también el Premio Bernardo de Gálvez. Su obra Fracasología, otro ensayo, fue distinguida con el Premio Espasa en 2019. Esta es su primera novela, Las brujas y el inquisidor, que edita Espasa, con la cual ha ganado el Premio Primavera de novela. Y bueno, es un placer estar contigo charlando de nuevo. Hace ya algunos cuantos años que te entrevisté con motivo de la aparición de Imperiofobia, creo que fue de las primeras entrevistas, gracias a Berta González de Vega, que fue quien nos puso sobre la pista a los periodistas sobre este ensayo que se convirtió en todo un fenómeno editorial y, bueno, pues convirtió también a Elvira Roca en una persona muy conocida a nivel cultural en España. Yo quería empezar la charla nuestra contándote que lo primero que he hecho hoy al preparar la entrevista es irme al DRAE para buscar el significado de inquisitorial e inquisición. Inquisitorial, perteneciente relativo al inquisidor o al antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición, procedimiento, e inquisición, acto, acción y efecto de inquirir, tribunal eclesiástico que inquiría y castigaba los delitos contra la fe, cárcel destinada a los reos pertenecientes al antiguo tribunal eclesiástico de la Inquisición. Y bueno, comienzo con esto porque el término inquisitorial o la propia palabra inquisición, que es un tema central en esta novela, contiene unos matices siempre muy negativos. Y en tu novela quieres romper con ese prejuicio. ¿Por qué? No sé dónde está el botón. Punto primero. Ahora sí. Muy bien. Hola, gracias a todos por venir y a los amigos que conozco y a otros que no conozco. Bueno, dos cosas quiero decir antes de empezar con la Inquisición. Lo de la gente de la asarquía somos una masonería. O sea, somos como estamos en todas partes, infiltrados. Y sí, a alfabetizar he dedicado la mayor parte de mi vida, creo que es lo más importante que he hecho. Y cuando tengamos que volver a poner en pie las misiones pedagógicas, porque el analfabetismo haya cundido hasta extremo, está en ello, o sea, el proceso está en marcha, empezaremos a valorar de verdad lo que es alfabetizar a la población. Dejo esto a un lado y me voy a la Inquisición. Es ciertamente el origen etimológico de la palabra, investigar qué es lo que significa, ¿no? Nos estamos acoplando. Sí. ¿Ahora? A ver cómo lo hacemos para que no aparezcan ruidos desagradables.
Es lo que significa etimológicamente. Luego la palabra evidentemente se fue cargando de connotaciones negativas hasta unos extremos difícilmente imaginables. Este toro lo podemos torear en diversas suertes. Yo, si quieren, les explico a qué se debe toda la carga de negatividad que la palabra Inquisición fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Y es un proceso... Yo puedo hablar sin necesidad de... No. Bueno, pues nada, hacemos lo que podamos. Es un proceso que se puede identificar por etapas, digamos. Vamos a hablar las que tienen que ver con la geopolítica, que está ahora muy de moda, o con las luchas por la hegemonía durante el siglo XVI y XVII. Es decir, ¿por qué la Inquisición tiene mala fama? La Inquisición española especialmente. Bueno, históricamente, en primer lugar, porque la Inquisición española es una institución sui juris, es decir, tiene un estatuto propio dentro de las inquisiciones que hay Inquisición papal, Inquisición obispal, etcétera, y que existen prácticamente desde los tiempos de los cátaros, que fue cuando apareció la institución, ¿no? Sui juris quiere decir que es una Inquisición que no está controlada por el papado. Esto es fundamental para entenderlo todo. La Inquisición española es un órgano de la corona y, por lo tanto, son los reyes quienes controlan esa institución. Son los reyes quienes nombran al inquisidor general y es el inquisidor general nombrado por los reyes quien nombra a los otros inquisidores. Es decir, el papado, la jerarquía, no pudo nunca controlar la Inquisición. Es uno de los motivos por los que el propio estamento eclesiástico, o sea, la propia clerecía, se encargó de darle una mala fama extraordinaria. Y aparte de esto, o sea, aparte de que es un órgano religioso, pero no solo religioso, que pertenece a la corona y a través del cual la corona controló a la Iglesia en muchas ocasiones, hay que entender que la Inquisición operaba como una suerte de asuntos internos en el territorio de los Habsburgo. Es decir, cuando el clero, ya sea el regular o de órdenes religiosas, etcétera, actuaba de una manera no adecuada, no conveniente, por ejemplo, practicaba la usura, o, por ejemplo, utilizaba el confesionario en beneficio propio, es decir, lo que se llamaba solicitaciones en el confesionario. Imagínense la cantidad de información que podía entrar por un confesionario si alguien no quería usarla de mala manera o quería aprovecharse de la información que ahí recibía, bien para obtener favores, para obtener herencias, para, en fin, cualquier clase de uso. Quien tenía una queja en este sentido, a donde iba a denunciar era la Inquisición, así que entenderán ustedes que la Inquisición, uno, es un órgano de la monarquía, no la controla el papado ni la jerarquía eclesiástica. Dos, es una especie de asuntos internos, o sea, como los intocables de Eliot Ness, dentro del territorio Habsburgo para controlar al clero. Entonces entenderán que la mayor parte de los curas, o sea, de la propia clerecía, no sentía ninguna simpatía por la Inquisición. Y luego ya, evidentemente, fue utilizada en las luchas políticas durante el periodo Habsburgo y después como un elemento, digamos, para dar horror y asustar. Todo esto adquiere unas proporciones épicas cuando Schiller, con el Don Carlos en el siglo XVIII, cuaja una de las grandes figuras, una de las grandes faenas literarias, que es crear un arquetipo literario. Es decir, un arquetipo literario es un personaje que aparece en una obra literaria y que emigra de esa obra literaria. Por ejemplo, el Don Juan, ¿no? Don Juan es un personaje que nace en un momento determinado en una serie de obras, pero adquiere vida propia, se independiza de su autor. En el Don Carlos de Schiller aparece ese malvado inquisidor, fanático, terrible, asesino, etcétera, etcétera, que adquiere vida propia y después ya lo vemos aparecer en cualquier sitio de la literatura. Lo encontramos en Dostoyevsky, lo encontramos en El nombre de la rosa, lo podemos encontrar en cualquier sitio. Un arquetipo literario es algo, por su carácter arquetípico, precisamente muy difícil de remover, muy difícil de destruir. Y ustedes tienen en su cabeza esa imagen del inquisidor
que borra toda la realidad. Es decir, don Alonso de Salazar no responde a ese prototipo, no importa que ese prototipo haya sido creado literariamente por una serie de obras, ninguno de esos inquisidores existió jamás. Don Alonso de Salazar, en cambio, sí existió, pero ya no importa, porque, digamos, el territorio ha sido ocupado por el arquetipo de tal forma que abrir un hueco ahí es prácticamente imposible. De la misma forma que usted no puede presentar a don Juan convertido en un funcionario regular, canijo, con manguitos y gafillas. No puede usted presentar a don Juan de esa manera, porque no, el arquetipo no es ese. Pues cuando usted dice la palabra inquisidor, aparece ese arquetipo que lleva 3 siglos funcionando en la literatura occidental. Entonces, nuestro don Alonso de Salazar, por muy histórico que fuera, pues no podía existir. Es un choque total entre la realidad y el arquetipo, ¿no? Voy a hacerte una pregunta que creo que te la han hecho bastante en prensa, pero me gustaría que también la respondieras aquí para tu público. ¿Por qué una novela y no un ensayo, una ensayista como tú, una gran ensayista como tú, para reivindicar una figura como la de Alonso de Salazar y Frías? Bueno, yo no he reivindicado la figura de Alonso de Salazar y Frías. Yo tengo ya un rótulo colocado en la frente de reivindicadora de cosas que han sido 1000 veces reivindicadas. Quiero decir que don Alonso de Salazar estaba más que reivindicado ya. ¿Aquí en España? Todo con libros así de gordos. No me los he traído porque era mucho peso. Pero luego está el tema de Moratín, del que hablaremos. No pasa nada. Yo automáticamente digo dónde los pueden comprar. Quiero decir, don Alonso de Salazar pues se había tropezado con él. El primero fue Henry Lee, un gran hispanista, porque estudió el caso de Zugarramurdi y se metió en los papeles de la Inquisición. Tropezó con este personaje que lo dejó desconcertado y, bueno, escribió sobre él. Y después Salomón Reinhard, y después ya todavía vive, aunque ha vivido durante mucho tiempo, pasaba los inviernos en pizarra, Gustav Henningsen, ya muy mayor, ya en Dinamarca, ya no puede viajar, que le dedicó lustros de su vida a don Alonso de Salazar y publicó un libro así de gordo que ustedes pueden encontrar en Alianza, que se llama El abogado de las brujas. La dedicatoria que encuentran en este libro a don Alonso de Salazar y Frías, Inquisidor, es exactamente la misma que el libro de Gustav Henningsen, o sea que estaba muy investigado. Y luego publicó, pero fuera de España, por estas cosas que tiene nuestro país, esas gracias, una edición de una parte importante de los documentos de Salazar, que se llama The Salazar Documents. No solo son sus papeles, pero la mayor parte son papeles de Salazar y también de otros, como por ejemplo el obispo Venegas, que es otro personaje histórico, ¿vale?, que interviene en el caso de Zugarramurdi, y los editó, vale un pastizal el libro, 180 euros, pero se pueden encontrar. Quiero decir que don Alonso de Salazar hacía ya muchísimo tiempo que estaba descubierto, pero si en algún sitio existe un prejuicio inquisitorial férreo e inamovible, pues ese sitio es España. Y entonces don Alonso de Salazar estropea completamente el cuadro de la Inquisición malvada, terrible, asesina, etcétera, etcétera, y la sitúa en un plano completamente diferente. Y por lo tanto, ya podía Henningsen haber escrito libros no como ladrillos, sino como catedrales de grande, que eso no hubiese tenido ninguna repercusión ni en las universidades españolas, ni en la opinión pública española, ni en la vida literaria española, simple y llanamente porque meterse en ese jardín en España es un peligro y hay muy poca gente que esté dispuesta a correrlo. Bueno, pues vamos a apartar la palabra reivindicar. Y lo que sí entiendo, sobre todo después de leer la historia, es que tú haces que Alonso de Salazar lo representas, digámoslo así, como un personaje con cierto regusto contemporáneo, en el sentido de que en su condición de investigador obedece solo a hechos probados. Se adivina como cierto positivismo que, bueno, antes has citado a Lyonès, me parece. En realidad, bueno, muchas veces lo estaba leyendo y estaba pensando en un true crime cualquiera, ¿no? O sea, un investigador que a la hora de valorar un hecho tiene que, pues, no solo ver los testimonios, sino contrastar los testimonios y luego, pues, recurrir a los hechos probados, pues, para poder hacerse una idea de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado, ¿no? Y parece que este hombre, pues, no tenía muy claro que la brujería siquiera existiese. No es que no tenía muy claro, estaba convencido de que no.
O sea, él está absolutamente convencido de que no, como el obispo Venegas está absolutamente convencido de que no. Y bueno, y don Bernardo de Sandoval, que era el inquisidor general, es decir, era una enmienda a la totalidad, esto es falso. Lo que ocurre, bueno, es que lo que yo cuento aquí de don Alonso de Salazar, una de las dificultades de escribir esta novela era que había que respetar la historia absolutamente, o yo quería respetar la historia absolutamente. En cuanto, por ejemplo, a los personajes históricos que ahí aparecen, es decir, cada vez que escribía sobre ellos, pues volvía una y otra vez y me decía a mí misma, si don Bernardo de Sandoval levantara la cabeza, si don Alonso de Salazar y Frías levantara la cabeza y leyeran lo que yo estoy diciéndoles, o sea, estoy escribiendo aquí o les estoy atribuyendo, ellos estarían de acuerdo, les parecería bien, les parecería correcto, o tendrían ganas de tirarme a la cabeza con un búcaro, por ejemplo, ¿no? Esto me paralizaba muchísimo. Entonces me le puse una vela a Galdós. Sí, o sea, hay que ponerle siempre una vela a Cervantes y la otra a Galdós. Le puse la vela a Galdós y digo, a ver qué hago. Pues como Galdós, o sea, he respetado absolutamente el marco histórico y lo que es historia en el sentido que está documentado, y aquello que no podía ser atribuido a personajes históricos porque los conocemos, tenemos documentos, etcétera, pero es información pertinente para la novela, pues tenía que ser aportado de otra manera. Y ahí nacieron los personajes de los que hemos hablado antes, que son creación. Es decir, vamos a hacer un spoiler total. La conexión francesa, por ejemplo. Yo sé que el obispo Venegas sabe esto, sabe de Pierre de Lancre, sabe de Tristán de Urtubi, y también sé que Alonso de Salazar lo sabe. Pero ¿cómo lo saben? Yo, por ejemplo, he podido hacer viajar al obispo Venegas, pero porque hay documentos que demuestran que hizo esos viajes. Pero Alonso de Salazar yo no tengo esos documentos. Entonces, ¿cómo le hago llegar toda esa información? Tengo que inventar una serie de personajes que aporten a la novela esa información, no sabiendo yo y no queriéndole inventar cosas a los personajes históricos que no le puedo atribuir porque no tengo documentación que me lo justifique. ¿Vale? Que son personajes que además son los que centran un poco en la acción, porque realmente el viaje a Francia es decisivo. Claro, el viaje a Francia es decisivo, es que hasta que si te lees de Salazar Documents, por ejemplo, el libro de Gustav Henningsen, te encuentras con que ahí hay una serie de papeles en los que se habla de Urtubi y se habla de Pierre de Lancre. O sea, quiere decir que hay un momento en el que se tiene bastante clara la conexión francesa. Y claro, don Alonso de Salazar casi día por día sabemos dónde está. Entonces yo no le puedo hacer a él, por ejemplo, ir a hacer averiguaciones a Zugarramurdi o plantarlo en París, a hacer averiguaciones sobre quién ha enviado de verdad a Pierre de Lancre, que por cierto el documento que aparece ahí es histórico, es decir, ese documento lo encontré yo en la Biblioteca Nacional de Francia. O sea, ese documento, no vamos a decir que es el documento importante de París, no vamos a decir en qué consiste, eso es un documento histórico, no está inventado por mí, de hecho este es francés de la época, o sea, y está tal cual transcrito. Es que tengo la sensación, mientras estaba leyendo la historia, de que realmente la acción, los protagonistas un poco de la acción realmente eran Baltasar, el jesuita, el sobrino de Alonso, Alarcón, su secretario, el fraile franciscano. Sí, es un terciario. Bueno, un terciario. Y Madame d'Auterive, que para mí es uno de los grandes personajes de la novela. O sea, realmente ha centrado la acción en esos tres personajes. Porque los podía mover, porque a ellos ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Hola? Está como parpadeando. Esto está como parpadeando. Espera, toma este, Elvira. Toma. Mientras... ¿Sí va? Sí. Claro, porque don Alonso no se puede mover de los sitios en los que sabemos que históricamente está. Está claro que él hace investigaciones, pero yo no sé. ¿Y cómo le atribuyo yo una serie de cosas a ese personaje que no puedo inventarme? Porque lo que aparece ahí de él es todo verdad, quiere decir, hasta físicamente, en sus costumbres,
documentación, bueno, cartas o, en fin, textos en los que se habla de él, y es cierto que era un hombre extraordinariamente pulcro en el vestir, limpio hasta decir basta, de una austeridad de costumbres muy, muy notable, hasta esa costumbre suya de coger un libro e irse a pasear por las orillas de los ríos, hasta eso aparece en un documento referido a él. También es cierto que tenía una capacidad de trabajo formidable que tumbaba a cualquiera y los tenía fritos en el Tribunal de Logroño. Es decir, todo lo que se le atribuye a don Alonso está documentalmente probado, pero hay una parte de información que yo no podía hacer que él la investigara, porque yo no sé cómo la consiguió, ¿entiendes? Yo creo que Alonso, al final, Alonso de Salazar y Frías, el inquisidor protagonista, entre comillas, de la novela, se convierte al final, tiene mucha importancia en la recta final del libro, que es casi una crónica. Bueno, es que el final del libro, se van relatando los hechos. El final del libro tenía que acabar, es decir, lo que sigue después de lo que tú has leído como final es una batalla legal que realmente a lo mejor Galdós hubiera sido capaz de convertirla en materia novelable, pero yo he de confesar que no he sido capaz, porque eso ya es a golpe de memoria, o sea, a golpe de documento jurídico, es decir, a golpe de informes memoriales que se llaman en la época, sí, sí, en los cuales Alonso de Salazar defiende una postura jurídica, sus oponentes defienden otra postura jurídica. Y hubo mucha documentación, además. Y a chorros. Y eso fueron varios años de una batalla legal en el interior de la Suprema, que si el lenguaje jurídico es árido leído en el español de ahora, pues imagínate el lenguaje jurídico de esta época, que ya sin ser jurídico se nos hace difícil, pues imagínate lo que era. Estamos frente a una serie de textos que realmente transformarlos sin acción, no hay acción. Estamos hablando de argumentos de ley, es decir, ¿qué es una testificación que consideramos una testificación válida? ¿Qué es necesario para que demos por válido una testificación o no? Que este es uno de los problemas fundamentales, es decir, porque a lo que se enfrenta Alonso de Salazar en un momento determinado es a un problema, y eso también es histórico, esos documentos, o sea, ese intercambio de opiniones entre Valle Alvarado y Salazar existió y dejó documento escrito. Y si usted tiene 10 personas que vienen y dicen lo mismo, es decir, tiene 10 testigos que le cuentan lo mismo, ¿cómo usted se atreve a negar la veracidad? Es decir, podemos entender, dice Valle Alvarado, que, oye, que no era tonto, ¿eh? Ahí lo he puesto un poco, pero tonto no era Valle Alvarado, que es el otro inquisidor. El otro inquisidor no era tonto. El razonamiento hay que entenderlo. Es decir, vamos a aceptar que 2 personas, incluso 3 personas, incluso 4 personas, se pueden poner de acuerdo para levantar un falso testimonio. ¿Vale? Construyen una mentira, se la aprenden los 4 y vienen y nos la cuentan, nos la cuelan, nos engañan, vale. 3, 4, pero docenas. O sea, este señor, Alonso de Salazar, este señor, ¿cómo se atreve a decir? Todo el mundo se volvió loco de repente. Todo el mundo se volvió loco y cuenta la misma mentira. Vienen aquí y se sientan delante del tribunal y nos cuentan uno y otro, docenas de personas las mismas cosas. Esto no puede ser mentira. No es que haya un testigo, es que hay docenas. Entonces, claro, hay que tener un cuajo muy sólido para, en un momento determinado, don Alonso de Salazar lo tuvo, decir, no aceptamos como válidas estas testificaciones si yo no encuentro formas de probar los hechos positivos, formas de probar que no sean a base de huellas materiales. Es decir, además de esto… Pruebas. No solo indicios o testimonios. No solo testimonios, pero claro, es que tú estás pidiendo una forma diferente de considerar las testificaciones desde un punto de vista legal. A ver, es que la Inquisición era un órgano que en derecho procesal fue muy por delante de los tribunales civiles. Si no tuviéramos la cabeza amueblada de los arquetipos horrorosos, habríamos estudiado la Inquisición no solamente como un órgano que no lo fue solo, o sea, que se encargara de velar por la pureza de la fe, que también, sino sobre todo un tribunal
que en el caso del procedimental fue a años luz. Por eso la gente prefería ser juzgada por la Inquisición. ¿En qué cabeza cabe que si la Inquisición hubiera aterrorizado a la gente, como nos han contado toda la vida, la gente eligiera ir a Logroño a contarle las cosas a los inquisidores? No, sale uno corriendo para la frontera más próxima, ¿no? No, es que la gente va a Logroño. Es que eso no me lo he inventado. La gente va a Logroño. Y algunos se acusan a sí mismos. Sí, sí. Quería hablar también de eso. Muchos se acusan a sí mismos. Es decir, porque hay acusaciones graves, se ven implicadas muchas personas y también hay autoinculpaciones, acusaciones basadas en rencillas personales y como una cierta histeria colectiva, ¿no? Es un cóctel, ¿no? que parece que se da en estos casos, por lo menos en los grandes casos de brujería como el de Zugarramurdi. Bueno, es que todos los episodios de brujería responden a un desarrollo que es muy semejante, ¿eh? O sea, pero en todas partes. Y es un tipo de histeria colectiva, en realidad. Y comienza siempre en pueblos o en aldeas o en comunidades muy pequeñas, siempre. Y siempre arranca a partir de niños o adolescentes. Por ejemplo, el caso de Ceberio, el caso de las brujas de Ceberio, que está aquí contado entero, y que está contado con una intención. Y está contado con una intención que es cómo es un caso tipo de brujería. El caso de Ceberio yo les cambio los nombres y es el de las brujas de Salem, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quería que el lector le quedara en la cabeza cómo era el desarrollo completo de un episodio de brujería. Y esto no se podía hacer con el caso de Zugarramurdi por el sencillo motivo de que implicó a cientos de personas. Entonces no podía resumir. Pero el caso de Ceberio es un macrocaso de brujería. Es un macrocaso, pero el caso de Ceberio, que es un caso es un tribunal civil, no es un caso de la Inquisición, o sea, es un caso en el que una niña de 9 años se persona ante un juez y denuncia a una serie de personas de ser brujas. Y ahí sale todo. Todas las cosas que pasan en ese pueblo, sus tías, las amigas de sus tías, las enemigas de su tía, las tortas que le dan a la niña para que diga una cosa y para que diga otra, etcétera, etcétera. Ahí sale para afuera todas las rencillas vecinales del mundo. Bueno, pues lo de Zugarramurdi responde a ese prototipo, solo que multiplicado por n, por el motivo de que en el caso de Zugarramurdi confluyen una serie de factores políticos, la conexión francesa, factores políticos, factores que tienen que ver con las guerras de religión en Francia y en Navarra, en la Navarra francesa, que están conectados con esta situación. Es decir, el caso de Zugarramurdi no puede ser entendido sin esa conexión francesa. Quería hablar también un poco de eso. En el caso de Zugarramurdi, como en otros procesos contra la brujería en España, ¿cuánto había realmente de superstición en el pueblo, como estamos hablando? Que había, evidentemente, y de cuestiones personales, pero también de intereses políticos por parte de las élites del momento. No, intereses políticos los hay en el caso de Zugarramurdi, pero no podemos hablar, por ejemplo, en el caso de las brujas de Ceberio, no podemos hablar de que ahí hubiese un interés político de ningún tipo. Ni en el caso de las brujas de Pancorbo, que es el último caso hasta donde yo sé en el que hay acusaciones y condenas a muerte. Esto es en el año 21, ya en 1621, cuando en Pancorbo... A ver, hay un momento en el que, por efecto del trabajo jurídico de Alonso de Salazar y el apoyo de don Bernardo de Sandoval, la Suprema falla el año 14 que no se va a volver a procesar a nadie sobre la base de una acusación de brujería únicamente. Es decir, únicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues tendrá usted que tener otros delitos, otras cosas, pero por brujería no. Esto es en el año 14. A partir de ese momento, después del viaje tremendo de 8 meses, eso es historia, que Alonso de Salazar hace por todos los pueblos y aldeas del territorio, porque es que había que pacificar la zona. O sea, es que no, como tenemos tantos prejuicios en la cabeza y tan mal conocimiento de las cosas, cuesta entenderlo. Pero el territorio era un polvorín. Y lo que ocurrió después del auto de fe, cuando la Inquisición ya dijo, bueno, quieto parado, no vamos no admitimos denuncias, no admitimos... Es que la gente se empezó a tomar la justicia por su mano. La gente iba y denunciaba. Y como no se cursaban las denuncias ni se hacía nada,
murieron bastantes personas en la montaña linchadas por sus vecinos. Especialmente terrible el caso de una señora embarazada que murió. Sí, lo cuentas en el libro también. Exactamente. Y ahí es donde ya el obispo Venegas, Alonso de Salazar, las Supremas se ponen en marcha en el sentido de decir, a ver, no vale inhibirse, no vale dejar esto pasar, porque si lo dejamos pasar, entonces va a haber más muertes todavía. Y entonces es cuando marcha don Alonso con el edicto de gracia, porque es necesario pacificar el territorio para evitar los linchamientos y para evitar que la gente se tome la justicia por su mano y que la histeria colectiva continúe. Y eso significaba ir de pueblo en pueblo, escuchando todo lo que todo el mundo tenía que denunciar y convenciendo a la gente de que esas cosas no podían ser verdad y dándoles un documento en el que decía, usted habrá denunciado y habrá dicho barbaridades, no importa nada, porque no se le va a acusar por nada y usted está en paz con todo. Pero usted ya no va a volver a hablar más, por eso luego se hablaba también del edicto de silencio, porque una de las condiciones, eso lo entendió maravillosamente bien Alonso de Salazar, era no seguir hablando de esto, que conforme más se habla, la gente más histérica se pone, más alucina y más cosas inventa. Y entonces volvió, después de 8 meses, con 12.000 folios de instrucción y una reata de mulas, habiendo pacificado el territorio, pero no completamente, porque aquello rebrotó. Y entonces, a partir de las leyes del 14, que es cuando es el gran momento en que la Suprema toma la decisión definitiva de que la brujería no vuelve a haber una denuncia aceptada frente al Santo Oficio por brujería, la gente empieza a denunciar en los tribunales civiles y se amontonan los casos en los tribunales civiles. ¿Pero un tribunal civil podía realmente totalmente abrir un procedimiento de ese tipo? El caso de Severio. Entonces, el caso de Pancorbo. Bueno, hablaremos ahora de Francia también, porque antes me has dicho, tú también me has hecho una... El caso de Pancorbo, que es el último que te he dicho, son 9 condenas a muerte, que es cuando don Alonso ha ido evitando juicios a lo largo de todos estos años por el procedimiento de interponer lo que podríamos llamar una querella por jurisdicción. Es decir, cuando se levantaba un proceso en determinado pueblo, en determinado sitio, don Alonso intervenía en nombre del Santo Oficio, ¿vale?, y decía que ese tribunal civil no era competente, ¿vale?, porque eso tenía que ser denunciado ante la Inquisición. Por lo tanto, mande usted los papeles de denuncia a la Inquisición. Y como la Inquisición no continuaba el proceso, ¿vale?, lo dejaba dormir, pues ya está, ahí quedaba la cosa. Pero, ¿qué ocurre? Pues que hubo tribunales civiles que continuaron con el procedimiento. Y entonces, en un momento determinado, en Pancorbo se produce una condena a muerte de 9 personas por brujería y se ejecutan a esas 9 personas. Esto es el año 21, que es el momento en el que don Alonso escribe un memorial durísimo que existe y se puede leer a la Suprema, diciendo estas 9 muertes, la culpa es nuestra, por no haber intervenido ante el Consejo de Castilla para que de una vez para siempre el Consejo de Castilla dictamine que los corregidores y tribunales civiles no son competentes y no puedan recibir denuncias de la gente, porque de uno en uno no podemos impedirlo, no da tiempo. Hay que estar pendiente de todo, ¿no? Y entonces, en el año 21 es finalmente cuando el Consejo de Castilla falla a favor de la Inquisición, es decir, reconoce que el tribunal competente es la Inquisición. Por lo tanto, denuncia por brujería que aparezca en un tribunal civil en toda Castilla, digamos, tiene que ir a la Inquisición la va a recibir, la va a dejar dormir y ya no vuelve a ver, nunca más. En Imperiofobia, en tu ensayo, hablabas de la diferencia entre la Inquisición española y la francesa. Yo reconozco que desconocía que hubiese Inquisición en Francia. Sabía lo de los cátaros y tal, pero supongo que nació ahí, ¿no? Y en cómo se concebían una y otra, ¿no? ¿Querías en esta novela también abundar en esa diferencia o no? Porque ahora antes estábamos hablando de que Lange no era inquisidor. No, Pierre de Lange, que es el juez. Pueden ustedes encontrar maravillosamente bien digitalizada la obra de Pierre de Lange, que fue la que hizo inmortal el caso de Zugarramurdi y el auto de fe de Logroño, en Gálica, que es el motor de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Francia, ¿vale? Ustedes se meten en Gálica y le dan a Tableau de l'Inconstance o ponen el nombre de Pierre de Lange y les va a aparecer un texto, el que tiene la Biblioteca Nacional de Francia desde 1612, en el que ya directamente en la portada aparece una mención a la Inquisición española. Y Lange, que cuenta sus aventuras por la Navarra francesa, persiguiendo brujas, no cuenta desde luego
las que Henningsen más o menos calcula que fueron 80 personas quemadas por orden suya, es decir, casi 80 condenas a muerte, pero sí cuenta las razones por las cuales había tanta brujería. Bueno, las cosas que dice de los vascos son formidables. Eso está traducido por mí del texto de Pierre Delancre y está ahí. O sea, yo no sé cómo... Tenía origen vasco él. Sí, efectivamente, Pierre Delancre es un señor que si se hubiera llamado, se llamaba Arostegui, su abuelo, si hubiera sido de la zona vasco-española, se hubiera llamado Arostegui. Y se quitaron el Arostegui porque, bueno, sonaba muy vascón y compraron un apellido y un nombre nuevo para no parecer tan vascones de origen. Despreciaban profundamente la zona vasco-francesa y escribió cosas horrorosas de los vascos, o sea, era una raza deleznable, la gente más vaga, más tremenda. Todo lo que está ahí es traducción literal de la obra suya. Y él cuenta la intervención de la Inquisición española, la cuenta como le da la gana y dice lo que le da la gana. Y entonces es muy gracioso porque esto es lo que le dio al Tribunal de Logroño la fama universal de cruel y sanguinario, manda narices. Y en la misma portada, o sea, en la misma portada ya aparece esa alusión a la Inquisición española y termina con una frase que me encanta, diciendo, donde se demuestra que la justicia francesa es muchísimo mejor que la española. ¡Hala! Lo puedes comprobar. Y el libro de Lancre, el tableau de l'inconstance, de hecho, en la novela está siempre escribiendo un libro, ¿no? Bueno, pues ese es el libro. El gran tratado de las brujas, que va a ser la madre de todos los tratados. Efectivamente. Tuvo un éxito formidable, se hicieron un montón de ediciones, fue traducido al alemán, fue traducido al inglés, en fin, durante 30 años pues tuvo como 15 o 16 ediciones y es la causa de que el asunto de Zugarramurdi sea universalmente conocido. Fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? Y don Alonso de Salazar y todos los inquisidores del Logroño, pues universalmente también considerados asesinos en serie. Bueno, hemos dicho antes que los personajes secundarios no son tan secundarios y hay mucha acción dentro en ese trío, ¿no? Formado por el sobrino de Alonso, el jesuita Baltasar, que también tiene su propia historia, que la dejas ahí como un poco caer, el fraile Alarcón, que bueno, antes te decía a micrófono cerrado que a mí me parece muy Sancho Panza, o sea, es un fraile andaluz. Bueno, personaje como... Sancho Panza no era andaluz. No, él, Alarcón, es andaluz. Sí, Alarcón es andaluz. Bueno, has construido como un Sancho Panza andaluz. A mí me parece que bueno, es el personaje que aporta comedia a la novela. No sé si era intencionado o no. Bueno, había que intentar aflojar un poco porque el tema es que es muy tremendo, sí. ¿Entiendes? Si no aflojas la tensión dramática de vez en cuando, ese lector lo llevas con la lengua afuera. Toda la novela, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido un recurso malo de bestseller. Entonces, yo no quería para nada una novela de ese tipo, quería que tuviera su diálogo y su sosiego y su reflexión, y eso necesitaba, digamos, de personajes que hablaran, ¿no? ¿Tenía mucha importancia el hecho de que fuesen de órdenes religiosas concretas? ¿Hasta Mira, qué punto es intencionado también Baltasar apareció como... sea jesuita? Baltasar apareció como tenía... armado de la cabeza de Zeus, o sea que es un personaje que apareció cuando yo intentaba cómo construyo la arquitectura de esta novela para que al lector, o sea, el lector cuando termine tiene que tener en su cabeza una serie de informaciones, tiene que haber aprendido una serie de cosas que le permitan él solo, no quiero un lector pasivo, que le permitan a él solo hacerse una idea de ¿por qué ocurrió lo de Zugarramurdi? ¿Qué es lo que realmente sucedió ahí? Es una pregunta que en una entrevista Caro Baroja se hace, ¿no? Y que a mí durante muchísimo tiempo me intrigó, porque Caro Baroja en un momento se ha preguntado ¿el asunto de Zugarramurdi es lo que parecía? O sea, ¿era lo que parecía? Yo creo que la novela está escrita para dar respuesta a ese ¿es realmente lo que parece el asunto de Zugarramurdi o fue otra cosa? Entonces, Baltasar apareció de pronto. Y digo, bueno, pues me va a servir para una serie de cosas a lo Galdós, es decir, combino unos personajes históricos con otros que no lo son y que me van a permitir que la novela, ¿vale?, crezca
en movimiento y se enriquezca aportando información sin que sea un ladrillo. El personaje que no me aparecía ni a tiros, porque la otra parte no sabía cómo... No sé por qué les cuento esto, no debería yo como novelista... Soy como novelista una catástrofe. Fue Madame de Terry. Madame de Terry, una aparición ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. O sea, la conexión francesa me costó muchísimo trabajo encontrarle el carril de incorporación a la novela. Bueno, pero una final, vez que apareció el personaje... Al final, bueno... He de decir que me ha dado grandes alegrías porque a todo el mundo le encanta. Sí, sí. Madame de Torif, que es yo creo que es la gran tapada destapada a lo largo de la novela, porque al principio la pintas de una manera horrorosa, casi estereotípica, ¿no? En la famosa escena del cabinet, que también te sirve a ti para explicar un poco pues cómo eran esas especies de recepciones en la cama. Eso ahora lo va a explicar ella mejor, porque a mí me pareció flipante. Oye, que existió de verdad, que el gabinete d'Artemis de Rambouillet es histórico absolutamente. Pueden ustedes encontrar en Internet imágenes de cómo era incluso, con grabados de la época. Es decir, hasta la descripción está basada en un grabado en el que aparece ella en la cama. Llama mucho la atención cómo es descrita, ¿no? Madame de Torif, no como una mujer, sino como una inteligencia. Bueno, es que cuando me apareció la idea de cómo podía profundizar o llevar la narración hacia eso que vamos llamando la conexión francesa, y tenía claro que ese personaje femenino que no iba a ser un florero. O sea, eso lo tenía clarísimo, que si ese personaje era un personaje femenino, si no me salía una novela absolutamente de hombres, y no había más que hombres, a lo Master and Commander, que no le tenía miedo, ¿no? Pero me pareció que en un momento dado podía darle un poco de variedad a la narración, la aparición de una mujer, pero que en absoluto respondiera al personaje florero, que suele ser lo habitual. Y desde luego no iba a ser una excusa para un momento erótico tipo El nombre de la rosa, en el que el único personaje femenino que aparece, pues podía ser cualquiera, porque lo mismo nos da, pues es para que el personaje de Abso de Mel, que tiene 18 años, perdonen la expresión, eche un polvo en la cocina y haga un relato adecuado a esto. De ninguna de las maneras la mujer que iba a aparecer en mi novela... No, lo imposibilitas totalmente. Totalmente. Entonces, esa relación entre esa señora y un joven Baltasar, muy buen mozo, no responde absolutamente para nada a ninguna de las pautas admisibles, en el sentido de que, bueno, es una relación de Pigmalión también en el sentido... Eso te iba a decir, que desde luego para mí es una historia de Pigmalión de libro. Es una historia de admiración intelectual, de materno-filial, pero también hay una atracción ahí evidente. Es muy Pigmalión, o sea, ella es su maestra, se puede considerar así, ¿no? O sea, que yo quería que la más lista de todas fuera una mujer. Y de hecho, el único personaje que tiene en sus manos la clave de todo el asunto es ella. Sí, sí, totalmente. No sé si seguir preguntándote, Elvira, o alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre esta novela, que igual ya han leído, Las brujas y el inquisidor, o alguna pregunta sobre Elvira en general, porque Elvira ya... ¿Te consideras medievalista tú? A ver, mira, yo me doctoré con una tesis sobre un manuscrito en latín del que se conservan 2 ejemplares, uno en la Biblioteca Colombina y otro en el Burgo de Osma, y he vivido en la Edad Media durante muchísimo tiempo. Y entonces, una de las cosas, por ejemplo, que siempre suelo decir, no lo he dicho, es que de las muchas catástrofes que ha provocado la literatura y el cine, una de ellas es pensar que el tema de la caza de brujas es un asunto medieval. Se habla de esto y todo el mundo automáticamente, ¡pum!, proyecta una imagen medieval. No es cierto. La caza de brujas es un fenómeno de la edad moderna. Lo que pasa es que se produce un choque de trenes mental entre nuestra idea absolutamente luminosa del Renacimiento y el hecho de que es en el Renacimiento el momento en el que comienza la gran caza de brujas en Europa occidental. Queremos que eso ocurra en la oscura Edad Media y no queremos que eso ocurra en nuestro periodo de Renacimiento tan absolutamente adorado. Pero lo siento en el alma, ocurre que no. La caza de brujas solo empieza
a manifestarse ya muy a finales del siglo XV, la segunda mitad del siglo XV, por una serie de razones que si quiere se las cuento, y tiene un siglo durísimo que va de 1550 a 1650 aproximadamente. Pero claro, es que nosotros creemos que eso ocurre en la Edad Media y entonces te encuentras con que, por ejemplo, en El nombre de la rosa sucede algo que no puede suceder, porque todavía no había empezado. Es decir, esa chica que es acusada de brujería y quemada como tal bruja, pues podía haber ocurrido eso un siglo y medio después, pero Eco traslada hacia la Edad Media algo que yo no sé si porque él no se documentó lo suficiente o no lo sabía. Bueno, hizo una tesis sobre arte y Bueno, pues estética ya de la Edad Media, un libro maravilloso además. Lo es, pero ahí se equivoca absolutamente, no sé si a sabiendas de que se equivoca o sin saberlo, ¿no? Porque la idea está totalmente generalizada, quiero decir, la idea de que tú dices caza de brujas y todo el mundo automáticamente proyecta una imagen medieval, cuando no es cierto, esto empieza muchísimo después. Me estaba acordando del personaje judío, que también hay un judío en tu novela, Elías Méndez. Elías Méndez. Que, bueno, hace también hay una conexión un tanto extraña con un libro apócrifo. El libro de Enoc. Bueno, realmente es la única explicación bíblica de la brujería, ¿no? Y es tan fantástica. No me digas que no es fantástica. Sí, es maravillosa. La historia del libro de Enoc es una cosa absolutamente increíble. Protagonizado por ángeles, además. Sí, es los nefilim, ¿no? Porque pensé en un momento determinado en darle varias explicaciones posibles, ¿no? De las que se consideraban en la época. ¿Cuál es el origen de la brujería? ¿Dónde está el origen de la brujería? ¿Es el paganismo? ¿Es Satanás? Tal, ¿no? Pero esa historia que yo conocía por Enoc, en un momento determinado digo, estoy segura de que muy poca gente sabe la explicación que existe en el libro de Enoc, que es uno de esos... el libro de Enoc es a ver cómo lo explico, es apocalíptica judía en el sentido... Se parece mucho a los textos del Apocalipsis. Es decir, es un libro lleno de visiones absolutamente fantásticas, el lenguaje es extraordinario, ¿no? Y bueno, es un libro que fue apartado de la Septuaginta, o sea, de la versión de los 70, ya había sido apartado antes del canon judío. Quiere decir que ya dentro de la tradición judía era considerado un libro non santo. Y luego, cuando se hace la versión de los 70, la Biblia de los 70 y la Vulgata, evidentemente el libro de Enoc ya es apartado, creo que en el Concilio de Nicea, ¿no? ¿Que por qué? Bueno, pues porque en el libro de Enoc ocurre algo que está... Una historia fuerte. Es una historia fuerte y es una historia que contradice por completo la teología, tanto del judaísmo como del cristianismo, como del islam, que es que Dios es una realidad trascendente. Dios está fuera del mundo, no hay nada intermedio entre Dios y el mundo, solo su Hijo, ¿vale? Dios no es el mundo, ¿vale? Lo contrario es una visión en la que el mundo forma parte de Dios, la llamamos panteísmo, en fin, pero la teología cristiana de todas las iglesias cristianas y la de el judaísmo considera que Dios está fuera del mundo absolutamente, es decir, el mundo es una cosa y Dios es otra, Dios es absolutamente trascendente. Y en el libro de Enoc ocurre algo que es inadmisible desde ese punto de vista teológico, que es que hay una serie de criaturas intermedias, ¿no? Los gigantes, ¿no? Los nefilim. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta a Elvira? Por ahí una mano levantada. La gente de la Sarquía lo sabía que estaban aquí. Sí, pero eso de los masones de la Sarquía me ha resultado chocante, eso que dijiste al principio. Somos como una masonería, estamos en todas partes infiltrados. No, verá, Elvira, te quería hacer una pregunta sobre un personaje que me parece que no ha aparecido solo una vez en vuestro diálogo, que es Tristán de Urtubi, bueno, y otro personaje que también adquiere importancia en la novela, que es Enrique IV, el rey, ¿no? Uh-huh. De tal forma que estos dos personajes dan a entender que toda aquella alucinación es algo promovido
e incluso que tiene una finalidad política, ¿no? Antes has dicho que no, en realidad ahí no había, si no he entendido mal, porque estoy medio sordo, he entendido mal, bueno, pero yo lo que he querido entender, en la novela digo, es que había una conexión política porque en ese momento el rey Enrique IV tenía en mente abrir dos frentes, en Flandes, ¿no?, y en Saboya, rompiendo... Milán. Sí, rompiendo El plan era el Tratado de Bruzzolo, que existe, también lo pueden comprobar, sí, que se firma en torno al 15 de abril, 15-20 de abril. Enrique IV firma un tratado secreto con el duque de Saboya para atacar Milán. Es decir, va a abrir dos frentes de guerra con España, uno en la frontera de Flandes y otro en Milán, al mismo tiempo. Y esto es histórico. Enrique IV es asesinado, ¿vale?, 2 o 3 semanas después. Ahí se queda eso. O sea que tú piensas que había una motivación política para inundar de soldados la zona con el reino, bueno, con la Navarra, que ya era de la monarquía española, ¿no? O sea que ahí sí no, la zona que era parte de Francia, es decir, vamos con Tristán de Urtubi. Todo lo que se cuenta de Tristán de Urtubi en la novela es absolutamente histórico. Es decir, las primeras denuncias por brujería en la zona, o sea, en los años inmediatamente anteriores, las pone Tristán de Urtubi. Y tiene que ver con las disputas por los puentes, ¿vale?, por el control de los puentes. ¿Qué es lo que hace la gente? El bailío, que es el equivalente al concejo municipal, y Tristán de Urtubi se acusan mutuamente de brujería unos a los otros. Y entonces hay un momento en que hay un tremendo proceso que va a parar a Burdeos. Urtubi utiliza la brujería para provocar conflictos con los bailíos, es decir, con los concejos municipales del territorio que le disputan sus derechos feudales. Realmente esa es la cuestión. Es decir, ¿quién controla los puentes? El que controla los puentes es aquel a quien se le paga el peaje. Dice el concejo, o sea, el bailío, que eso hay que hacerlo al mutatis mutandi, que no se llama ayuntamiento, pero al ayuntamiento, es decir, al concejo municipal, ¿vale? Y dice Tristán de Urtubi que no, que los puentes son, los derechos de los puentes pertenecen al señorío de la casa de Urtubi. Entonces, con ese mar de fondo hay 3 o 4 juicios por brujería en el que se acusan de brujería mutuamente. ¿Y por qué? Porque en el territorio ha habido unas décadas de guerras de religión brutales, ¿vale? Y las acusaciones de brujería menudeaban por todas partes en Francia. Es decir, Francia es uno de los países más castigados por la caza de brujas. No importa nada que sea católico. Es el otro factor, o sea, de los varios factores que influyen en que se desarrolle o en que se ponga en marcha ese horror que fue la caza de brujas en Europa Occidental, hay una realidad que tiene una conexión inmediata, esto ya está muy investigado, que son las guerras de religión. Es decir, hubo tremendas cazas de brujas allí donde hubo tremendas guerras de religión. Si se fijan, todos los casos que hay en España y en Italia están en la zona norte, conectados, ¿vale?, con los territorios franceses o con los del Sacro Imperio, donde había conflictividad religiosa. Por lo tanto, ahí, en el otro lado de la raya, había un ir y venir constante, un recurrir a esas acusaciones en cuanto había alguna clase de conflictividad o sembrar conflictividad sobre la base de hacer acusaciones de brujería. Esto había ocurrido en el territorio ya antes, es decir, y la intervención de Tristán de Urtubi, que se dice aquí, es cierta. Y luego está Enrique IV, que es el otro gran factor, es decir, Enrique IV, que es Enrique III de Navarra. Enrique IV es el primer Borbón que se sienta en el trono de Francia y es un señor que ha sido hugonote y que se ha hecho católico para ser rey de Francia. La frase es inmortal, París bien vale una misa, y él siempre se tituló Enrique IV de Francia y III de Navarra. Él nunca renunció, y expresamente está en el Tratado de Vervins, que él firmó con Felipe II, jamás renunció a reunificar el territorio, es decir, la parte de Francia y la parte de España, en un solo reino que él incorporaría al trono de Francia, cosa que los reyes de España, desde luego, como ustedes comprenderán, no estaban dispuestos a permitir. Es decir, y esa decisión suya al final, cuando él muere en mayo, bueno, se sabía claramente que
que el ejército para atacar en la frontera de los Países Bajos ya estaba preparado. Eso se sabía. No se sabía el tratado de Bruzzolo que él había firmado con el duque de Saboya. Eso no se sabía públicamente, ¿vale? Pero el plan era, pues ese, digamos, abrir varios frentes de guerra, ¿no? Y, bueno, como tú comprenderás, era una excusa formidable tener un gran conflicto social al otro lado de la raya para meter soldados allí. Y, de hecho, hasta hay varios documentos en los que se habla de la enorme cantidad de soldados que hay por los conflictos relacionados con, ¿sabes?, la enorme cantidad de soldados que hay en este momento en la Navarra francesa. Si ahí había una intención o no, yo me he limitado a contar todos los elementos, ¿sabes?, que ahí se daban. Pero el rey, el hecho es que lo asesinaron. Entonces ya no hubo guerra en los Países Bajos, ni sirvió para nada el Tratado de Bruzzolo, ni quizás sirvió tampoco para nada Zugarramurdi, ¿no? Bueno, lo que quería era darte la enhorabuena por la novela, de verdad, porque se aprende un montón, ¿no?, leyendo la novela. Y yo he pensado, mientras leía la novela, digo, si temas así cruciales de la historia de España, como el Imperio, la Inquisición, el concepto de modernidad, se explicaran a través de novelas como esta, yo creo que entenderíamos mejor la historia de España, porque lo que se lee en los libros de texto, la historia académica, da pena, es penoso, ¿no? O sea, esto es una ruptura con lo que es la historia académica y el libro de texto y demás, pero además es una forma de entrar en la historia magnífica, magnífica. Enhorabuena, de verdad. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, enhorabuena lo primero y muchas gracias. Dos cosillas, lo del gabinete que ibas a explicar. Cabinet. Cabinet. Sí, lo de las recepciones en la cama, luego, literalmente. Y luego los orígenes, según tú, de la brujería generalizada de la caza de brujas en toda Europa. Sí. Mira, Solo hacían solo los franceses, ¿no? Lo del cabinet es una costumbre francesa. Luego esa costumbre llegó a Madrid, cuando llegaron los Borbones a Madrid, durante un momento, pero aquello no hubo forma de encajarlo porque provocaba generalizada hilaridad y un choteo formidable, y entonces no hubo forma de encajar aquella costumbre que tenían los franceses, las damas francesas, de recibir en el lecho. Es decir, en la cama. O sea, la cama está situada en una suerte de pequeño estrado, ¿vale?, donde la dama pues se coloca estupendamente, y entonces a su alrededor de la cama se colocan, digamos, las personas que van a participar en la velada. Y una de las primeras o de las más famosas era lo que se llamaba la ruelle o el cabinet de Rambouillet, que realmente existió. O sea, si lo buscan, pues encontrarán ustedes ahí representada a Catherine de Vivonne en su ruelle o cabinet, recibiendo a la gente desde la cama, ¿no? Y entonces esto era algo que a muchos extranjeros los desconcertaba, y imagínense lo que fue, pues, una costumbre francesa que se mantuvo a lo largo de muchísimo tiempo, pero de muchísimo tiempo. Cuando se mudaron los Borbones a vivir a Madrid, y algunas damas francesas empezaron con aquel asunto de recibir en la cama, y hubo alguna intrépida castellana que también se apuntó al bombardeo. No hubo forma humana de poder sacar adelante aquello, porque al día siguiente los mentideros de Madrid, coplilla a coplilla, era una demolición, el choteo generalizado. Entonces, duró muy poco tiempo el intento de recibir a la gente en la cama, ¿no? Pero en Francia es una costumbre muy aceptada, y hay, digamos, documentos de embajadores y de gente que visitaba la capital que iban a la casa de alguien porque los habían invitado. Bueno, se entendía, pues nada, una tertulia, una velada, una cosa de salonier, ¿no? Y se encontraban que la señora de la casa estaba en la cama, y era un poco chocante aquello. Y entonces me pareció, bueno, que podía tener interés el intento de describir cómo era una de esas veladas francesas que a los extranjeros, no solo los españoles, los ingleses también lo dejaban a cuadros,
cuando llegaban a París y los invitaban a una casa noble y se encontraban a la dama acostada en la cama y que lo pasaban al dormitorio. Eso era algo muy chocante. ¿Que por qué se produce la caza de brujas en Europa Occidental? Mira, yo creo que esto es el resultado, creo que voy a escribir un pequeño ensayo de esto, porque he aprendido muchísimo. Es el resultado de una acumulación de factores. Es decir, el primero, o sea, en primer lugar tú tienes que hay una superstición universal. Es decir, la creencia en la brujería y en la magia es algo que existe en todas partes. Existe ahora. Y hace 10 siglos y existe aquí y existe en Suecia y en el centro de África. O sea, que hay un mantillo de superstición universal que siempre ha existido. No, lo diferente no es eso. Lo diferente es por qué se produce la caza de brujas en la Edad Moderna. Esa es la pregunta. No porque de dónde viene la brujería o porque existe esa creencia. No. El fenómeno diferencial es la gran caza de brujas que tiene lugar en Europa Occidental. A mi modo de ver, la suma de 4 factores. Voy corriendo ya. El primero es este, claro, evidentemente hay un mantillo de superstición universal. Pero el primer asunto es que en las décadas que precedieron y siguieron a la caída de Constantinopla, empezaron a llegar a Italia una cantidad grande de griegos, algunos muy prestigiosos como Yorgos Kemistosplezos y otros griegos que traían con ellos textos que eran para los occidentales, para el cristianismo occidental, tremendamente prestigiosos. Por ejemplo, todo Platón, o sea, el conocimiento que teníamos de Platón hasta 1400 y pico era el Timeo, en una versión que era casi un resumen muy mala, o sea, un texto muy corrupto, y otro texto más. En este momento está llegando de Constantinopla porque están emigrando una gran cantidad, digamos, de sabios intelectuales griegos que saben que o la ciudad va a caer o después de caer también emigraron y con ellos traen, amigo mío, Platón. Es decir, y hay esa explosión de platonismo que caracteriza el humanismo a finales del siglo XV, pero donde vienen esos textos tan prestigiosos para nosotros, que hemos estudiado de rodillas, digamos, postrándonos entre las luminarias de nuestra cultura, llegan también los textos herméticos que la tradición atribuye a Hermes Trismegisto y se produce una explosión en el humanismo, una fascinación total por todo lo que es el ocultismo, la ligromancia, el hermetismo, etcétera, cuyo punto de irradiación es la Academia de Cosme de Medici, que paga a Marsilio Ficino la traducción de estos textos. Mientras estuvieron en griego, el acceso al griego era más dificultoso. No todo humanista sabe griego. Saber griego ya era difícil, pero saber latín, no. Entonces, en el momento en que Marsilio Ficino traduce y edita en 1476 el Poliander, que es uno de los textos herméticos más conocidos, se produce una fascinación total por este mundo de la magia, el ocultismo, etcétera, sobre todo un prestigio, ¿entiendes? O sea, todo aquello que había sido considerado superstición y que nadie con un poco de cultura hubiera pensado que se iba a dedicar a ello, de repente adquiere un prestigio extraordinario. Ese es un primer factor. A lo mejor con eso no hubiera pasado nada muy grave, un sarpullido. Pero el segundo factor viene 2 décadas después y es que estalla en Europa un conflicto religioso que dura un siglo y medio. ¿Vale? O sea, que suma al mantillo universal de superstición, el prestigio repentino de los textos griegos de contenido hermético, nigromancia, ocultismo, etcétera, y un conflicto religioso bestial como no se había conocido otro. Y por si te falta un detalle, aparecen unos cuantos genios de la pintura, que son Durero, que son los Bruegel, que son Baldung, que ustedes se pueden poner a buscar su producción y verán que es una maravilla. Todo Halloween, el diseño de Halloween, lo están haciendo estos señores en este momento. Las brujas de Zugarramurdi no vuelan en escoba. Esto me tuvo a mí durante mucho tiempo dándole vueltas e investigando, porque por más que leía las declaraciones, volaban sí, pero envueltas en una manta vieja, o sea, ningún glamour. ¿Y por qué no vuelan en escoba? Si todas las brujas, todas las imágenes ya de la época, ¿por qué? Porque los grabados de Durero, los grabados no han llegado, no han viajado todavía hasta el sur. Entonces, como no han visto nunca esa imagen, pues no se les ha ocurrido. Entonces, se echan a volar como Dios les da a entender, envueltas en un mantel o en una manta vieja o como pueden. No se les ha ocurrido lo de la escoba.
Lo de la escoba se le está ocurriendo en este momento a esta gente. Y quien dice la escoba dice toda la imaginería que nuestra cabeza tiene, que es amueblada en este instante. También subyugados por todo el mundo de la magia, el ocultismo, el culto digamos, a las ceremonias en las que se participa. O sea, un señor como Cornelio Agripa, que está considerado una de las cabezas más destacadas de su tiempo, que se codeaba con el emperador Carlos, etcétera, etcétera. Aquí está, y no es falso, el círculo que él fabricó para invocar al demonio, ¿vale? Seguro que terminó convencido que se había equivocado y no había conseguido hacer el círculo Ferén, pero que si conseguías invocarlo, oye, la transmutación de los metales era inmediata, ¿vale? Y pues ya podías tener un rábano que lo convertías en oro, por ejemplo. Bueno, pues esto se fascinó, todo el mundo se fascinó. A eso tú le añades estos genios de la pintura creando el mundo Halloween, y el siguiente factor es que estas imágenes, que son fascinantes, que nos siguen fascinando a día de hoy, antes las podían ver 3 o 4, pero el factor diferencial es que la imprenta ha hecho posible publicar en hojas volanderas que uno de estos grabados salga por miles y lo vean miles y miles y miles de personas. Así que ves sumando factores, ¿vale? Y entonces, claro, aquello como bidones de gasolina, ¿vale? Primero era un fueguecillo, el interés que despiertan los humanistas, los textos herméticos, la nigromancia, etcétera, etcétera, pero luego llega el gran bidón de gasolina, que fueron las guerras de religión, y por si otra cosa faltaba, las prensas, o sea, las imprentas escupiendo grabados con imágenes absolutamente fantásticas, pero que son fantásticas, ¿no? Maravillosas, en relación con la brujería, con el culto al demonio, etcétera, etcétera. Y Europa entera perdió la cabeza. Y esto le costó la vida probablemente a decenas de miles de seres humanos. Elvira, yo estaba pensando, pero ya creo que en el siglo XIX... ¿Te he contestado? En Madame de Staël y la doctrina secreta, porque eso después, en el siglo XIX, tuvo también mucho auge en Europa, ¿no? En la creación de las sociedades secretas, que también de alguna manera se basaban en ritos mágicos y en... Yo no sé si eso tiene relación con la masonería o no, porque no... Sí, bueno, cada cierto tiempo el ser humano le da... Es como un revival, ¿no? O sea, porque la cabeza humana funciona humildemente. Hemos de reconocer que el ser humano tiene un cerebro que funciona con pensamiento mágico. O sea, la capa de racionalidad que hay en nuestro cerebro es mínima, y se sostiene a base de grandísimas fatigas. Y está siempre a punto de ser arrastrada por alguna oleada mágica, la que sea, porque nos vamos detrás. Entonces, ¿cuándo nace o cuándo se produce el pensamiento científico? En el momento en que, que se va detrás, porque es que lo que caracteriza a nuestro cerebro es la capacidad para desarrollar vínculos asociativos. O sea, tú te lees el de Vinculete de Giordano Bruno, y lo que te explica Giordano Bruno, que es el origen, digamos, del pensamiento hermético, todo está relacionado con todo. Todo tiene un vínculo con todo. Solo tienes que descubrir cuál es el vínculo y entonces puedes transformar cualquier cosa en cualquier cosa. Caray, ¿vale? Entonces, resulta que una parte de eso, si la aíslas, de ahí sale el pensamiento científico, en el momento en que tú comienzas a poner en cuestión las cadenas asociativas que tu cerebro fabrica. Simplemente la diferencia entre la magia y la ciencia es que la magia establece vínculos asociativos que son falsos y nunca son sometidos a crítica, que es lo que hace don Alonso de Salazar aquí, cuando él dice, vamos a ver, mira, hay un documento en el que se cuenta, no lo conté aquí, pero esto es verdad. No lo conté aquí porque me daba risa. Y como había tantos muertos, tenía como una especie de pudor a contar algo que a mí misma me tuvo riendo a carcajadas durante un montón de tiempo. Una de los empeños de los inquisidores, sobre todo don Alonso Salazar, es encontrar el ungüento mágico o la pócima o un sapo, uno de esos sapos mágicos, o sea, algo material, tocable con lo que yo pueda hacer una prueba. Y entonces, claro, aparecen esa Graciana de Barrenechea, estoy hablando de las grandes brujas, ¿no? María de Zozaya contando aquellas cosas tremendas. ¿Y por dónde tiene usted las pócimas?
pues yo en mi pueblo, que tengo en una aldea del Patatín, tal, venga, comisarios inquisitoriales por esos caminos de Dios, de la aldea de tal a la aldea de cual, de la casa de fulanita a la casa de menganita, que si la pócima está metida en una orza detrás ¿sabes?, de un manzano que tal, pues no está, vuelve el comisario, pues no, que dice que ahí no está, que está en un arcón de no sé dónde, otra vez, y así, pero durante meses. Es como una obra cómica, solo que, bueno, pues venga a buscar la pócima, y ya por fin, en una de las declaraciones, dice una señora que ella va a proporcionar el ungüento mágico, que era lo que don Alonso todo el rato, no, si usted tiene un ungüento mágico, usted me trae a mí el ungüento mágico, que vamos a hacer aquí una demostración. Y entonces aparece aquello. Y se convocan los boticarios del reino y químicos, todo. Vamos a analizar aquello, porque claro, resulta que hacen la prueba y no pasa absolutamente nada. Y entonces, después de que se convocan a los mejores boticarios del reino y los mejores químicos, y aquellos se analizan, llega el informe pericial y la conclusión es devastadora, es pomada borriquera. O sea, que era una de esas pomadas que fabricaban los arrieros y los herreros para las mataduras, la gente de la sarquía del campo sabe lo que son, que los animales de carga se hacían con mucha frecuencia. Entonces, los animales de carga, los mulos, burros, etcétera, sufrían mucho daño en la piel por roces, etcétera, también, y había que cuidar esas heridas para que no se infectaran y para que no se te quedara el animal dañado para siempre. Y se fabricaban unas pomadas a las que se añadían una serie de ingredientes que eran más o menos desinfectantes y tal. Y entonces, después de tirarse meses esos comisarios por las aldeas de Navarra, de arcón en arcón y de casa en casa buscando la puñetera pomada, aparece una y es pomada borriquera. No lo conté porque es que da risa, pero es tan triste todo, porque alrededor de las pomadas borriqueras, pues resulta que se lincharon a personas, se condenaron a muerte, pocas en España, pero por cientos en el resto de Europa. Y cuando hablamos de la persecución, a mí siempre me interesa especificar que no podemos pensar que a esas personas las persigue un X, ¿no? Son sus vecinos. Es decir, la cantidad de vidas que Alonso de Salazar salvó a la gente de sí misma. Es así. Los salvó de sí mismos, de su propio ambiente, de su propia superstición y de su propia ignorancia, que los llevaba a ese enorme fanatismo. Y esto, en fin, es tristísimo, pero luego, claro, da lugar a situaciones hilarantes como esta de la pomada borriquera y otras que también fueron muy cómicas y que yo no las, al final no las conté porque me daba pena contar algo tan divertido y tan ridículo en medio de una situación en la que a la gente, caray, que terminan muertos, ¿no? Es que es una cosa tremenda. Pedro de Valencia, que aparece aquí, que es otro personaje histórico, también legible, su cuento sobre su discurso sobre los cuentos de las brujas. Pedro de Valencia a mí me encanta, es uno de los grandes humanistas del reino. Y entonces, claro, todo es el desarrollo de la lógica llevado al absurdo. Dice Pedro de Valencia, si dicen que vuelan, ¿por qué nunca vuelan ahora? O sea, ¿por qué el vuelo nunca es ahora? ¿Por qué siempre tiene que ser en otro sitio, en otras condiciones, en otro lugar? Si usted dice que vuela, pues venga, vamos a volar. No, nunca vuelan. Y el siguiente argumento me encanta de Pedro es, ¿y por qué son pobres? No tiene sentido. Hombre, no van a tener reparo moral, ¿no? En untarse la sustancia X, hacerse así de pequeñitas, meterse o pequeñitos por las cerraduras y robar, ¿no? Podrían robar sin dificultad ninguna. Y resulta que siempre son pobres. ¿Por qué? No va a ser un arrebato de virtud después de estar todo el día en aquelarre con el demonio, ¿no? Pedro de Valencia es otro tío formidable, de los que intervienen en este asunto de la búsqueda de la racionalidad en medio de una superstición que realmente llevó a una situación de histeria colectiva peligrosa. Es decir, es que la situación era peligrosa, era un polvorín. Y esto se produjo, el más grave caso nuestro es este, pero se produjeron casos como este en la Europa occidental
hasta Massachusetts. Sí, el de Salem es uno de los más conocidos, ¿no? El de Salem fue muy conocido y fíjate que el de Salem es ya en 1600 y muchísimos, casi 1700. Y es un caso calcao del de las brujas de Ceberio. O sea, niños, ¿sabes? Gente joven que empiezan a denunciar a sus vecinos, a los adultos, pum, 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 y a partir de ahí se desata una histeria que, bueno, que al final provocó varios muertos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, aunque podríamos estar hablando de la persecución de las brujas y de la Inquisición durante horas, sobre todo con una experta como Elvira Roca, que lo que ha escrito aquí es una novela histórica, novela con contenido, situada en un contexto histórico, también con personajes de ficción. Y bueno, vamos a darle un aplauso.